Cuando tenía 5 años tuve un momento traumático, o al menos es así como lo han llamado todos, aunque yo no lo he sentido así nunca. Me acuerdo de aquello en partes, he hablado de eso con los psicólogos y cada vez que lo menciono lo minimizan, dicen que tenía una gran imaginación, pero yo sé lo que pasó. Mi mamá no piensa mucho en esas cosas de fantasmas, pero aún tenemos la foto de aquella niña que murió a mi lado, dicen que dormida, pero yo recuerdo que hubo algunas personas con uniforme azul preguntándome cosas. También vi gente con batas blancas, la maestra lloraba abrazada de 2 policías. Hoy sé que ellos la escoltaban a la patrulla para llevársela en custodia, he buscado registros de algún incidente en alguna guardería en la alcaldía en la que vivía cuando pasó todo esto, pero no hay nada y tampoco he podido conseguir información de otras personas y nos hemos mudado de casa varias veces. Así que no logro recordar a mis vecinos o amigos antes de los 10 años. A esa edad vine a vivir aquí, a Iztapaluca en un coto privado de casas pequeñas que están pasando un pequeño zoológico de animales de granja con los que los niños pueden interactuar. Un lugar tranquilo, alejado por mucho de donde solía vivir con mi madre e imagino que ella lo determinó así por mi salud mental. Mi mamá no habla conmigo de aquel incidente en el kinder, no creo que lo haga y es porque tras aquella muerte, el fantasma de Mimi me siguió hasta mi casa y puede que parezca que me perdí en una fantasía infantil con tal de olvidar que fui testigo de aquel incidente. Tenía 5 años cuando pasó, estaba en el kinder al que mi mamá me había inscrito porque tenía un horario extendido de guardería, porque ella tenía que trabajar hasta después de las 2 de la tarde y como solo somos ella y yo, nadie más podía ir a recogerme. Todo sucedió muy rápido. Mi compañera no terminó su comida, guardó unas uvas, pero era hora de tomar la siesta y al final ya no despertó, la maestra movió demasiado a Mimi, después nos sacaron de ahí y llegaron los hombres de bata, los policías, las demás personas que seguro eran otras madres además de la mía. Sé que Mimi falleció por una uva atorada en su garganta, yo la vi dormir, pero no sé en qué momento se despertó para poner las uvas en su boca. Cuando desperté ella miraba el techo, la maestra la movía y segundos después me sacaron junto con los demás niños. Eso recuerdo, con los años añado detalles porque ahora sé lo que es morir, también que acusen a alguien de negligencia y que vaya a la cárcel a pagar ese delito. Tiempo después, cuando había pasado un tiempo de no ir a la escuela por el incidente, mi mamá me llevó el resto de las clases hasta las vacaciones para después cambiarme de kinder y comenzar en un nuevo lugar. Extrañamente no vi a mi amiga antes de eso, fue hasta regresar a la escuela que comencé a verla. A pesar de que solo tenía 5 años recuerdo las cosas, como el primer día que volví a verla. Yo estaba en el patio, jugábamos en la hora del recreo, pero como yo era la nueva no encontré rápido con quién jugar. Al principio la maestra me ayudó a incorporarme, pero ella también se fue a descansar y al final me quedé sentada mirando cómo jugaban, ahí fue que llegó Mimi. Recuerdo que la vi a la distancia, del otro lado del patio me saludó y le regresé el saludo. Cuando llegué al salón, de regreso del recreo, dibujé mi día para mostrárselo a mi mamá. Ahí estaba Mimi, el patio de juegos, la maestra y yo. Mi mamá tomó el dibujo, dijo que estaba muy bonito y que no quería perderlo así que iba a ir a guardarlo a su cuarto. Poco a poco los días siguieron igual, aunque ahora comenzaba a jugar con mis compañeros de clase siempre veía a Mimi ahí, mirándome, luego cuando dibujaba le decía a mi mamá que ella estaba ahí. Pasaron algunas semanas y llegué con la señorita Alicia. Yo pensé que ella era una maestra especial que me iba a enseñar nuevos juegos porque mi mamá me había dicho eso, pero era una psicóloga que iba a hacerme una evaluación. Fue la primera vez que fui con un psicólogo a que me viera. Al mostrarme los dibujos que hice me sorprendí porque mi mamá decía que ella los guardaba para que no se fueran a perder porque se le hacían tan bonitos que tenía que cuidarlos. A pesar de que ella decía aquello, la realidad es que había comenzado a tener miedo de los dibujos que yo le entregaba, pues ella sabía que era Mimi la niña que dibujaba. Además, las situaciones que dibujaba con mi amiga eran algo aterradoras,
Tengo que confesar que no recuerdo bien cómo o por qué dibujé así, pero lo hice. Uno de los dibujos eran los niños con los que había jugado a atrapados, pero justo atrás en una especie de cueva estaba Mimi, agitando sus manos en señal de saludo, pero no le dibujé cara. Otro de los dibujos yo estaba sentada mirando a la maestra contar los cuentos, todos los demás estaban sentados alrededor, justo a mi lado estaba un bulto negro, que parecía una bolsa de basura, pero tenía los dos pequeños moños para el cabello que tenía Mimi. Dibujé dos moños rojos, indudablemente eran los de mi amiga. Así me mostró 2 o 3 dibujos más Alicia, yo le explicaba que había jugado con Mimi, también había visto el cuento o comido a mi lado. Le contaba las cosas que hacíamos juntas a pesar de que ella no hablara mucho, le gustaba estar conmigo. Recuerdo que me dijo si yo le hablaba o alguien más del salón de clases le hablaba a ella, pero con toda la naturalidad del mundo le dije que solo yo, porque ella decía que le daban miedo los nuevos compañeros de clase. Tras eso pasaron muchos meses, hice amigos en ese lugar, también dibujé mucho o me ponían a hacer algunos juegos que tenían en diferentes mesas. Mimi no iba a ese lugar, ella iba solo a la escuela, allá nos veíamos, jugábamos juntas y después nos despedíamos. La psicóloga no ha de haber encontrado nada malo conmigo, pues dejé de ir tras un tiempo, en el que por alguna razón Mimi se alejó un poco de mí. La veía pocas veces en la escuela y dejó de buscarme, de estar ahí para jugar con todos. De un momento a otro todo se calmó, aunque estoy segura que tuvo que ver con lo que me había dicho Alicia. Ella me había pedido que hablara con Mimi para pedirle que estuviera tranquila, que yo tenía que jugar con otros compañeros y hacer otras cosas, que no podía cuidar de ella. Al final no sé si fue bueno o malo que dijera eso, incluso al decirlo en voz alta al día siguiente, a la hora del recreo que recuerdo ella me habló para jugar, mi maestra me llevó con ella para preguntarme si estaba bien. Al final, como fuera, terminé teniendo de nuevo una vida normal y tranquila, ya no mencionaba a Mimi, mi mamá estaba tranquila. Así fue que llegué al final del kinder, era momento de entrar a la primaria y el último día de escuela vi a Mimi en el baño, ella estaba triste. Le dije que me iba a ir ya, que no sabía si íbamos a ir a la misma escuela porque mi mamá me dijo que nos íbamos a ir a otra escuela, porque ya era una niña de primaria. Ella se fue de mi lado y salió del baño sin decir nada. Minutos después las maestras estaban todas en círculo platicando entre ellas afuera de los salones, había pasado algo, específicamente habían visto algo como una niña ajena a la escuela. En ese momento pasé a estar en vacaciones de verano, nada relevante pasó, pero al inicio de las clases en la primaria estas pequeñas situaciones o mi comunicación con Mimi cambió. Algo pasó, incluso para una persona como yo, que cree que si era el fantasma de mi compañera de la escuela que había muerto, todo se tornó en algo que no me puedo explicar. No sé si los fantasmas sean buenos o malos, tampoco entiendo qué tiene que ver que un fantasma se quede o se vaya e incluso tampoco entiendo por qué ella me siguió. No jugábamos todo el tiempo juntas, simplemente aquella mañana que dormimos la siesta al lado de la otra estuvimos hablando y luego pasó el accidente. El punto es que no sé por qué, pero Mimi se convirtió en algo extraño, algo que en lugar de hacerme feliz de verla comenzó a asustarme. La vi justo el primer día que entré a la primaria, ella estaba viéndome desde la entrada de la escuela, la vi más claramente, incluso por eso la recuerdo muy nítidamente en mi memoria. Ella llevaba el uniforme del kinder, un vestido azul marino que llevaba un pequeño cuello marinero con un moño rojo al frente, sus calcetines eran rojos, así como los moños de su cabello. No pude ver sus pies, tampoco su expresión, ella siempre parecía verme, pero siempre se ensombrecía su cara o no alcanzaba a verla con claridad, pues cuando lograba verla no era más de unos segundos. Lo perturbador no era verla, sino que ella tenía un color azulado en el cuello, incluso vi algo parecido a venas azules y como era morena se veía opaca. Esa tarde llegué asustada a mi casa, no le dije a mi mamá que había visto a Mimi,
pero cuando vi la fotografía de ella en la repisa donde estaban todas las fotos que colocaba mi mamá de nosotras, ella estaba ahí. Sonreía en la foto grupal y yo me puse a llorar. Tenía miedo, sabía que ella me veía, sabía que ella parecía odiarme, pero pensé que era porque me había ido del kinder. En mi inocencia le pedí perdón a la foto y esa fue la primera, así como la última vez, que vi a mi mamá llena de terror. Ella me tomó de los hombros y me preguntó el porqué de disculparme si yo no le había hecho nada a Mimi. Le dije que si le había hecho daño y mi madre se puso a llorar, prácticamente enloqueció diciéndome que todo iba a estar bien, que le contara lo que le había hecho a ella para poder ayudarla. Mi mamá cambió su expresión cuando le dije que la había abandonado en mi otra escuela y ella estaba molesta conmigo, pero yo le había dicho que tenía que irme, aunque ella no quiso escucharme. Tras eso todo se quedó en calma con mi mamá, pero yo sentía miedo, me daba miedo la oscuridad porque ella siempre se asomaba a verme desde los lugares oscuros de mi casa, pues ella dejó de buscarme en la escuela, había ido a buscarme a mi casa. Como era muy pequeña jamás me pregunté por qué ella había ido a mi casa, no pensé en su mamá o en su propia casa, tampoco pensé por qué razón ella estaba ahí. Solo la veía, no hablábamos, tampoco me pasó como en caso de algunas personas que he leído en foros de internet que dicen verlos, pueden platicar con ellos o seguido les advierten de cosas malas que van a pasar. Con Mimi no pasó nada de eso, ella comenzó a vigilarme. Para cuando pasé a segundo año de primaria comencé a tener problemas con mis compañeros del salón, ellas decían que les mentía cuando les contaba de Mimi. Los niños son crueles y comenzaron a burlarse de mí, así fue que poco a poco fui cambiando las cosas que hacía usualmente, por lo que sin darme cuenta estaba más callada, intentaba no hablar de mi amiga del kinder. Mi mamá me vio cambiar. Me dijo que si quería podía llevarme a platicar y jugar con la señorita Alicia de nuevo, pero yo no quería. Por aquella época mi mamá había cambiado de trabajo, porque quería comprar la casa en la que ahora vivimos. Fue por eso que ella quizás no tuvo mucho tiempo de estar al pendiente como antes y como solo éramos ella y yo, dejó que una vecina me cuidara mientras ella regresaba del trabajo en la tarde. Creo que no encontró peligroso lo que pasaba, como todo había pasado o se había calmado, pienso que ella no se preocupó mucho. Tampoco es que piense que si hubiera ido con la psicóloga mejoraría, pues comprobé que no estaba loca, a menos que una alucinación de un fantasma que tienen 3 personas al mismo tiempo sea posible. Una de las tardes en las que me había quedado en la casa de la señora Anita, estaba jugando con Lili y Mati. Ellos eran de mi mismo salón, eran hermanos mellizos y como su mamá se había hecho amiga de mi mamá, porque vivíamos en la misma cuadra se pusieron de acuerdo para que yo pasara un rato con ellos. Después de la escuela para no quedarme sola en la casa. Mientras jugábamos en el jardín después de comer, los 3 comenzamos a escuchar que me estaban hablando, los hermanos me preguntaron que si sabía quién era. Pero les dije que no intentando ignorarla porque me daba miedo que ellos también pensaran que era rara y me dejaran de hablar. Ignoramos los sonidos, seguimos pateando la pelota, pero de nuevo escuchamos mi nombre. Las plantas que estaban a la esquina del patio, dando sombra a ese lugar, se movieron cuando volteé y por curiosidad dejé de lado la pelota para ver qué era lo que se movió. Cuando me acerqué, entre las risas de mis vecinos, no distinguí la voz para saber de quién era, pero sé que una voz débil dijo algo entre las hojas de una enorme maceta de barro. Cuando me acerqué e intenté mover lo que me estorbaba para ver hacia el interior de aquella selva, una mano me jaló hacia adelante. Inmediatamente grité, quise correr hacia el otro lado pero la fuerza que me había capturado era tan intensa que con todas mis fuerzas no pude liberarme. Todo pasó en segundos, sentí aquella mano en la muñeca, comencé a jalarme gritando mientras lloraba porque sentía que me lastimaba demasiado. Los niños comenzaron a gritar porque no sabían qué pasaba y llamaron a su mamá a gritos. Unos perros cercanos comenzaron a ladrar, de pronto un montón de sonidos juntos llenaron el ambiente aturdiéndome así que me hice hacia abajo, intentando protegerme mientras la mano me soltaba. La señora Anita vino corriendo,
abrió la puerta de cristal corrediza y preguntó qué había pasado. Los tres llorábamos y ella revisó primero a los mellizos que se le habían abrazado a las piernas, diciéndole a su mamá que una sombra había intentado comerme desde las plantas y pensaron que también se los iba a comer a ellos. Intrigada, la señora Anita preguntó más detalles, pero ellos no podían decirle nada más porque no se acercaron, solo comenzaron a llorar. Dejó a los pequeños cerca de la puerta para luego ir conmigo a revisarme, pues yo seguía tirada al lado de las macetas y las plantas mientras agarraba mi brazo porque sentía mucho dolor. La señora me miró y me abrazó, era tan fuerte que me cargó entre sus brazos, luego me dejó abrazarla por el cuello. Mientras lloraba le dije que me habían estado llamando pero que todos habíamos ignorado a quien me hablaba. Luego vi que algo se había movido entre las plantas, pero me sorprendió una mano. La señora pensó que había sido un gato de los vecinos el que me lastimó y tras dejarme llorar unos minutos, me dejó de nuevo en el suelo para comenzar a revisar mi mano. Un pequeño sonido de susto contenido salió de su boca al revisar mi muñeca derecha. Tenía unos dedos pintados, era evidente que algo con manos me había agarrado la mano. Ella se persignó, luego me dijo que lo mejor sería meternos a la casa a esperar a mi mamá viendo la televisión, pero justo después de eso, un aire que vino de la nada porque no se movió más que la puerta de la entrada a la casa, azotó con tanta furia el cristal que se estrelló quedando partido. Todos gritamos, corrimos a abrazarnos y cuando terminamos de ver que estábamos bien, la señora decidió revisar si podíamos pasar sin peligro adentro de la casa, pero justo cuando puso un pie cerca de la entrada, un vidrio se desprendió de la nada entre aquella cuarteadura, cayendo de lleno en uno de los dedos del pie. Brotó mucha sangre, todos gritamos y ella se metió rápidamente prohibiéndonos acercarnos a la puerta. Como era de esperarse de unos niños de 7 años, no hicimos caso, nos lanzamos justo detrás de ella para que no nos dejara solos. Al entrar a la casa no nos pasó nada, la señora estaba amarrándose el dedo con un trapo de cocina mientras preguntaba si habíamos visto su celular, para marcarle a alguien que supongo sería su esposo. Estábamos confusos siguiendo a la señora que intentaba callar a sus hijos que no dejaban de llorar, cuando un grito de Jesús Santísimo salió de la boca de ella, al ver que desde dentro se podían ver las pequeñas manos de alguien en el vidrio de aquella puerta quebrada. Estaban en muchas partes, era imposible que un niño llegara hasta la parte superior de esa puerta. Ella se giró hacia el comedor, tomó la bolsa que usaba para salir y nos dijo que íbamos a ir a pedirle a un médico que la curara, pero no alcanzamos a llegar a la puerta cuando de nuevo una pequeña voz decía mi nombre una y otra vez. Era una voz baja, casi un quejido de niña, pero todos entendimos que me hablaba y Anita, en un arranque de valor, gritó que me dejaran en paz y que se fuera lo malo de ahí. Comenzó a rezar de todo, también decía malas palabras, según ella tenía que correr a ese espíritu endemoniado que estaba en la casa. Los hermanos la imitaban intentando rezar, yo estaba confundida y por alguna razón al escuchar otro llamado dije el nombre de Mimi, eso desató el movimiento en otras cosas de la casa. Salió volando el jarrón que adornaba una esquina de la casa, también se movieron las puertas despacio, la de la entrada y la de la cocina. Escuchamos cómo se azotaron puertas y ventanas de la segunda planta. No soporté más y comencé a gritar de terror mientras los pequeños me abrazaban queriéndome ayudar porque tenía miedo. Anita estaba sangrando más y se había agachado a acomodarse el trapo que tenía en el dedo, como al parecer no se iba a esperar a ver si sucedía algo más. Ella nos tomó a los tres y de manera sobrehumana nos levantó para sacarnos de la casa, pero al instante en que logró girar la perilla para salirnos, el Cristo que tenía en la pared derecha al lado de la puerta crujió y se cayó al piso. Nos quedamos en la cruz verde mucho rato solos, mirando a lo lejos a la señora Anita que nos vigilaba mientras le cosían el dedo. Llegó su esposo y al poco rato llegó mi mamá que para sorpresa de nadie, no creyeron una sola palabra de lo que les dijimos. Además, las cosas terminaron mal pues mi mamá, paranoica, pensó que la señora se había puesto violenta llegando a lastimarme pues estaban recientes las marcas de dedos en mi muñeca derecha.
Tras eso, no pude volver a hablar con Lili y Mati más que en la escuela y a los 2 meses me mudé de casa. Las cosas se calmaron un poco, un año más o menos no sucedió nada extraño hasta que comencé a sentir, como mi cama se movía por las noches, después pude comprobar que sí se movía un poco mientras dormía. Por esas razones regresé con la señorita Alicia, seguí yendo a platicar con ella y mi mamá hacía lo que podía para acompañarme más tiempo, pues pensaban que mis conductas eran a causa de la soledad o la sensación de abandono. Yo sé que no era eso, estoy segura, pero no hay mucho que pueda decir o hacer para que no piensen de aquella forma, e incluso comencé a mentir en que todo estaba bien. Comencé a fingir tanto que cuando vi de nuevo a Mimi en los pasillos de mi nueva escuela, pude disimular mi susto. Esa vez la vi peor que nunca, se veía medio azul y tenía los ojos tan oscuros que llegué a imaginar que la muerte se veía así o así miraba. Un tiempo después me mudé a donde les conté al principio y he estado aquí muchos años. Mi mamá no habla del tema de aquellas cosas que considera mis visiones por el trauma, pero tampoco yo le pregunto o le platico que de repente Mimi regresa. Nunca ha dejado de regresar a veces, siempre vestida de vestido azul con moño rojo y aunque han pasado los años y ahora estoy en la universidad, Mimi sigue regresando a mirarme desde lejos. Relato anónimo.